Les comentamos, amigos, que toda esta jornada se han registrado distintos homenajes en memoria de las personas fallecidas aquel fatídico 16 de abril, cuando el terremoto de 7.8 grados destruyó decenas de cantones de la zona costera norte del país. Saskia Bermeo recopiló toda la información y nos preparó un resumen de cómo ocurrió esta tragedia y los estragos que provocó en el Ecuador. 4 de agosto de 1998, un poderoso terremoto de 7.1 grados sacude el centro norte del Ecuador. Bahía de Caracas fue la más afectada. 18 años después, la provincia de Manabí vuelve a ser devastada por un desastre natural. Fue el pasado 16 de abril. Entraba la noche comercial, turística, familiar. Un sábado normal, cuando el reloj marcaba las 18:58. Y ocurrió la tragedia. El movimiento telúrico se empezó a sentir en varias provincias del país. El pánico de a poco empezó a apoderarse de todos. Fueron casi 60 segundos de intenso movimiento. Muchos desconocían la magnitud ni el epicentro, mientras que otros eran testigos y protagonistas de la tragedia. Un terremoto de 7.8 a 20 kilómetros de profundidad registraba como epicentro Pedernales, en Manabí. Cuando volvió la calma, se hicieron evidentes los estragos del desastre. Las imágenes de lo ocurrido eran aterradoras. El movimiento telúrico dejó sin servicio de energía eléctrica a varios sectores, lo que cautizó más las actividades en general e impedía observar con claridad los daños registrados. Minutos después, se fue conociendo la magnitud de la tragedia. Muy fuerte. Y vine por acá y vi mi casa ahí tumbada, como está ahí. Juntos estábamos predicando la palabra de Dios. Cuando en eso vino el movimiento de tierra y no pudimos salir, nos atrapó todo. Puerto Viejo, Manta, Pedernales, San Vicente, Chone, Bolívar, El Carmen, Jama, Sucre, Rocafuerte, Flavio Alfaro, Puerto López y Tosagua fueron duramente azotadas por el sismo. De estas poblaciones manabitas, Manta fue una de las ciudades más sacudidas por el terremoto. El casco comercial de la parroquia Tarqui se convirtió en una zona fantasma. Casas y edificios quedaron totalmente destruidos. Restos de paredes y vidrios junto a muchos otros escombros, regados por todos lados, dejó el fuerte sismo. Entre esas ruinas, cientos de personas atrapadas, algunas con vida, otras ya no. Todo era devastación. En Pedernales la situación era similar. Viviendas destruidas, hoteles que desaparecieron por completo. Niños, jóvenes, adultos, cada uno con su historia de dolor, de miedo, de incertidumbre, de no saber qué pasaba y qué vendría después. Fue muy duro como volver a vivir porque yo no estaba con mi hijo estaba solo en un edificio de 5 pisos donde cayó y está prácticamente bien. Puerto Viejo fue otra ciudad duramente golpeada. La zona central de la capital manabita, normalmente activa y comercial, quedó prácticamente en el suelo. Yo vivo a las orillas del río y la casa se me fue, no tengo en qué vivir, la casa de mi hermana se le vino encima. La provincia verde Esmeraldas también sufrió graves daños. Chamanga y Muisne resultaron muy afectadas. Manta, Puerto Viejo y Pedernales fueron las primeras zonas a las que llegaron personal de bomberos y policía para realizar labores de rescate. Todo el país está movilizado. El gobierno declaró estado de excepción horas antes del domingo y las autoridades anunciaron el despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas, policía y demás organismos de socorro para asistir en las tareas de rescate. Se buscaban sobrevivientes. Luego se sumaron equipos especializados de otros países. La tragedia marcaba las zonas afectadas.
Muchos murieron dentro de sus casas, de sus lugares de trabajo, otros en su intento de escapar de ellas. Varios fueron rescatados horas después del terremoto, unos cuantos días después. La esperanza para algunos de encontrar a sus familiares con vida desaparecía. Pero mientras eso sucedía, millones de ecuatorianos hacían sus donaciones que luego eran llevadas para los afectados. Ese 16 de abril, la solidaridad se convirtió en la nueva marca del Ecuador. El miedo aún existe en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Cientos de réplicas nos recuerdan que la tierra puede volver a temblar, que la naturaleza es la que manda. El terremoto de 7.8 grados dejó un total de 660 personas fallecidas, 14 desaparecidas, 113 rescatadas con vida y hasta el momento más de 33.000 personas albergadas. Ecuador debe prepararse. Por lo pronto ya sabemos que la generosidad es nuestra mejor defensa. La generosidad de un pueblo solidario que aprendió a unirse en el dolor.